¿Qué tal? En este video concluiremos el tema de propiedades de los radicales. Esa será la tercera parte con la que, pues digamos, voy a cerrar la parte teórica, que al menos hasta el momento en este canal raramente he hecho videos con, digamos, teoría acerca de algún tema. Pero digamos que se me hizo necesario en cuestión de los radicales porque, al menos a lo largo de mi experiencia como profesor, me he dado cuenta que la mayoría de los estudiantes que al nivel que ya tienen escolar, es decir, nivel secundario, nivel preparatorio o incluso hasta, ¿por qué no?, a nivel licenciatura, universidad, no entiende lo que son los radicales, ¿no? Vaya, al fin y al cabo yo sé que pues muchos saben decir, pues ecuaciones lineales son incógnitas, sí me acuerdo, tengo que repasar un poquito, pero sí me acuerdo, ¿no? También, ¿por qué no? Ecuaciones cuadráticas, ok, me acuerdo, operaciones con fracciones, ok, todavía me acuerdo, medio me acuerdo, ¿no? Si le repaso todavía medio me acuerdo, pero en cuestión de radicales, honestamente, vuelvo a repetir, probablemente me equivoque, pero a mi criterio es menor la cantidad de estudiantes que saben lo que son los radicales y más allá, incluso, saben la teoría de lo que son los radicales. Entonces, por eso es de que me estoy dando, digamos, este tiempo de explicar estos conceptos teóricos de los radicales para que cuando, pues precisamente, yo pase ya a las operaciones con radicales o simplificación de radicales, pues se queden estas tres partes, digamos, estos tres videos de este tema como, ¿cómo decirlo?, como herramienta para que pues cualquiera de ustedes pueda mirar estos tres videos y aprender cómo funcionan y cómo se aplican las propiedades de los radicales, para que al momento en que yo explique en los videos futuros las operaciones con estos, pues no se queden así como de ¿y aquí qué hizo? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, pues más que nada, por eso es de que hago esto de aquí. Bueno, incluso antes de comenzar, pues precisamente ya se me estuvo olvidando, te dejo una tarjeta con la... Bueno, no, es más, no. En esta ocasión voy a dejar en la descripción de este video las tres partes, las dos partes anteriores, perdón, porque pues al fin y al cabo si estás viendo esta parte pues no necesitas el link para la tercera parte, pero voy a dejar en la descripción del video las primeras dos partes de este tema, porque sí se me hacen de suma importancia que las revises. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con este video. A ver, si ustedes se dan cuenta, pues aquí, como el título dice, al menos la parte que está escrita en negro, en la pantalla dice, ¿cómo saber si un radical se encuentra en su forma estándar o simplificada? Ok, hay 5 condiciones, como pueden ver ustedes, para que, digamos, se pueda afirmar, concluir, que un radical se encuentra en su mínima expresión o en su forma estándar. Ok, entonces, a ver, vámonos, digamos, condición por condición. La primera condición dice que el radicando debe ser positivo. Recuerden que, a ver, incluso, pues voy a poner por acá arriba la base de lo que son los, precisamente, a lo que yo me voy a basar para explicar precisamente esto. Ahí está el radical que yo, digamos, lo he manejado en todos los videos que llevo de propiedades radicales o incluso hasta leyes exponentes. Esa es la forma que yo utilizo. Bueno, yo sé que obviamente en un libro lo puedes encontrar así con A y B, o lo puedes encontrar con M y N, ¿por qué no incluso con Y y Z? Y en lugar de X pueden poner otra letra como una A, como una M, también como una Y. O sea, eso es lo de menos. Al fin y al cabo, se entiende que tiene que haber una base, un exponente y un radicando, ¿no? Entonces, con eso, digamos, sería suficiente. Ahora, aquí, pues vuelvo a repetir, dice la primera condición que el radicando debe ser positivo. ¿Por qué? A ver, yo entiendo que, pues, obviamente, si nosotros tenemos ejemplos como, a ver, como raíz de 2, por ejemplo, ahí se entiende que el radicando es positivo. A ver, como si ustedes se dan cuenta, la base del radical es 2, el exponente del radicando es 1 y el signo del radicando es positivo. Entonces dense cuenta que ahí tanto el 2 de la base como el exponente del radicando como el signo del radicando no están escritos, son implícitos, ojo, son implícitos, pero pues no tiene que perderse de vista, uno no tiene que olvidar que están ahí presentes, ¿no? Entonces dice que el radicando debe ser positivo, ojo, tiene que ser positivo. Yo sé que ese ejemplo es más básico, pero por ejemplo, si yo me encuentro con algo así, a ver, vamos a suponer que yo tengo raíz cúbica de menos 8. Entonces, si yo tengo raíz cúbica de menos 8, digamos que esto vendría siendo equivalente a decir que esto es menos raíz cúbica de 8. Entonces, con esto, yo, digamos, ya puedo
yo puedo garantizar que el radical ya se encuentra, al menos aplicando lo que es la primera condición, ¿verdad? Que ya se encuentra en su, vamos a mejorar ese 8 porque se ve bastante feo, en su forma estándar. O sea, pues, ¿cómo es de que yo aplico esto? Pues, a ver, bueno, voy a resolverlo para que ustedes vean por qué estas dos expresiones son equivalentes. Dense cuenta que si yo aplico precisamente una de las propiedades de los radicales que vimos en la segunda parte, que fue el video anterior a este, yo el raíz cúbica de menos 8, yo lo puedo expresar de esta forma. Lo puedo expresar como raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de menos 1. Entonces, aprovechando que yo sé que las cantidades negativas sí tienen raíces impares, entonces aquí dense cuenta que la raíz cúbica de menos 1 es pues menos 1. O sea, lo puedo poner así, menos 1. Pero recuerden que el 1 no se escribe, entonces ya nada más el menos 1 multiplica la raíz cúbica de 8. Entonces, dense cuenta que con esto estamos ya... vamos a decirlo así como concluyendo y garantizando que eso es equitativo, o sea, es igual. O sea, son expresiones equivalentes. Raíz cúbica de menos 8 es lo mismo que menos raíz cúbica de 8, aplicando, vuelvo a repetir, propiedades de los radicales. Entonces, pues ahí, como ustedes pueden ver, ya con eso, digamos, estamos demostrando que a veces, a pesar de que pueda parecer un tanto tonta lo que es la primera condición, pues realmente no lo es. Ok, vámonos con la segunda condición. Algunos ejemplos para la segunda condición. Dice que la base o índice del radical, es decir, la p minúscula, debe ser la mínima cantidad posible. Es decir, una vez más, si yo tengo aquí el raíz cuadrada de 2, dense cuenta que ya vimos en el ejemplo anterior que pues esto es lo mismo que poner aquí el 2, aquí el positivo y aquí el 1, ¿verdad? Pero si yo escribo eso en su forma, vamos a decirlo así, en su forma de radical, bueno, lo que se encuentra dentro de la raíz elevado a una potencia fracción, esto me queda 2 a la 1/2. Ahora, dense cuenta que para ese 1/2, el 2 que está abajo ya no puede reducirse más. Pero, ¿qué sucede si yo tengo lo que es una raíz, digamos, de este tipo? A ver, vamos a suponer que yo aquí tengo raíz cuarta de... ¿qué será? Pues, no sé, una m a la 6. Por ejemplo. O bueno, no, una m a la 2. M a la 2. Entonces, dense cuenta que al convertir esto a su forma potencia fracción, me queda 2/4. Y vean que ese 2/4 se puede simplificar, o sea, me quedaría m1/2. Y yo concluyo que, por lo tanto, el radical lo puedo reescribir, pero ya de esta manera. Por lo tanto, vean por favor que como esto de acá y esto de acá, a pesar de ser equivalentes, lo que se encuentra encerrado en verde, a pesar de ser equivalente, no es lo mismo, por decirlo así. Dense cuenta que el que está encerrado en morado, perdón, el morado que está encerrado en verde, esa es la mínima expresión del radical. En cambio, el rojo que está encerrado en verde se podía todavía simplificar. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando con la propiedad 2, con la condición 2, perdón, que dice que la base o el índice del radical debe ser la mínima cantidad posible. Vámonos a la condición número 3. Dice, el exponente del radicando, es decir, la letra minúscula a, debe ser menor que la base del radical b. Por eso es de que hace rato dije, no, mejor le cambio el exponente al radicando, porque a ver, si ahora yo precisamente coloco el ejemplo que yo tenía pensado, es decir, raíz cuarta de m a la sexta, vean por favor que aquí, pues esto, digamos, no, digamos que siguiendo lo que es la tercera condición, no estaría correcto, porque dense cuenta que el exponente, bueno, lo cambio de color, dense cuenta que el exponente del radicando es más grande que la base del radical. Entonces, a ver si esto lo transformo yo a lo que es pues su equivalente en fracción, me queda m a la 6/4, y vean por favor que esto es lo mismo que m a la 3/2. Para empezar, ni siquiera está simplificado, es decir, este ejemplo digamos que viola dos condiciones, la 3 y la 2, porque ni siquiera es la mínima base, y al mismo tiempo pues el exponente del radicando es más grande que la base del radical. Bueno, ya que simplifiqué, ahora yo puedo reducir esto a una raíz cuadrada de m a la 3, pero al mismo tiempo dense cuenta que esto tampoco, digamos, satisface la condición número 3. Por lo tanto, recuerden que precisamente viene en el primer video, bueno, en el primer video que yo hice de radicalización, que fue en la sección de aritmética, yo explicaba que bueno, no lo expliqué con letras, pero lo di a entender también con números, que esto yo lo puedo poner como m cuadrada por m, y como la base de aquí afuera es 2, aquí esto cancela
cancela esto y yo puedo sacar la m que canceló fuera de la raíz y esto me queda así. Entonces esto también es, obviamente es un radical. Dense cuenta que el radical puede tener también un coeficiente, si lo quieren ver así, el coeficiente es m. Y aquí ya cumple la condición de la condición 3. ¿Por qué? Porque vean por favor que ya la base del radical sigue siendo 2, pero el exponente ya es 1. Entonces con eso ya se cumple que la condición 3, que el exponente del radicando debe ser menor que la base del radical. Ok, entonces con esto digamos que ya se explica lo que es la condición número 3. Vámonos con algún ejemplo para la condición número 4. Dice que el radicando no debe ser fracción. Ahora, esto va de la mano con lo que es la última propiedad que vimos de los radicales en la parte 2, en el video anterior a este. Es decir, por ejemplo, si aquí yo tengo una raíz cúbica, vamos a suponer, raíz cúbica. Bueno, vamos a escribir mejor ese 3, raíz cúbica, y adentro yo tengo un, no sé, un x entre z, por decirlo así. Ahora, esto no lo puedo dejar así, porque si yo aplico lo que es la propiedad, la última propiedad de la parte 2 de este tema, en el video anterior, esto yo lo puedo separar en una fracción de dos raíces, es decir, esto queda como raíz cúbica entre raíz cúbica de raíz cúbica de x arriba y raíz cúbica de z abajo. Entonces dense cuenta que pues precisamente esto también lo ligo con la condición número 5, que dice que en una fracción el denominador no debe ser un radical. Entonces dense cuenta que al mismo tiempo estas dos reglas, estas dos expresiones violan la condición 4 y la condición 5. La primera, la que está en rojo, ¿por qué? Porque el radicando, o sea, lo que se encuentra dentro del radical es una fracción. Y viola la condición 5, ¿por qué? Porque precisamente después de que yo aplicara la última propiedad del video anterior, me doy cuenta que ese radical lo puedo separar en una fracción, lo puedo convertir a una fracción en donde el numerador y el denominador también son radicales. Y eso viola la condición número 5. Ahora, aquí en este caso, pues aquí la pregunta sería, oye, entonces, ¿cómo le hago para que no me quede ni el denominador en radical, ni que lo de adentro del radical sea fracción? Ok, bueno, precisamente eso es lo que yo veré. Digamos que lo voy a dejar como suspenso por el momento. Eso es lo que yo veré en el siguiente video, que ya tratará sobre simplificación de radicales. Veremos bastantes ejemplos de cómo aplicar las propiedades, cómo se simplificaría, digamos, un radical. Ese video, digamos, sería antes de ver ya operaciones básicas con radicales, como suma, resta, multiplicación, división, etc. Pero bueno, vuelvo a repetir, entonces este ejemplo, quizá no este ejemplo como tal, pero un ejemplo muy parecido a lo que es cualquiera de estas dos expresiones, ya lo veré yo en el siguiente video. Entonces precisamente ya no voy a escribir un ejemplo para lo que es ¿cómo decirlo? Ya no voy a escribir un ejemplo para lo que es la condición número 5. ¿Por qué? Porque pues ya también lo incluyó el ejemplo para la condición número 4. Antes de concluir el video voy a terminar precisamente con una última... más que esto no es una propiedad, pero esto digamos va a ser bastante útil para lo que se viene más adelante. ¿A qué me refiero? A ver, aquí a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. ¿Qué es lo que se conoce como? Y aquí ya voy a escribirlo aquí con el lápiz, por decirlo así. ¿Qué es lo que se conoce como radicales semejantes? ¿Qué son los radicales semejantes? A ver, los radicales semejantes, digamos que funcionan de una manera prácticamente idéntica a lo que son a lo que es el álgebra, o sea, a lo que son los términos semejantes en el álgebra. ¿Cómo sabemos que dos términos son semejantes? Todo eso yo lo explico en un video también que se encuentra en este canal, que precisamente son los principios del álgebra. Te dejo una tarjeta en este momento para que puedas ir a ver ese video. Pues también dense cuenta que, a ver, por ejemplo, precisamente, si lo vemos desde la perspectiva de lo que es el álgebra, yo puedo decir que, por ejemplo, 3x con 6x con menos 12x, todos esos son semejantes. ¿Cómo sé que son semejantes? Porque tienen la misma letra o la misma cantidad de letras con el mismo exponente. A ver, otra serie de términos semejantes en álgebra podría ser así como 2x cuadrada y, de ahí menos 3x cuadrada y pues no sé, concluyo con un
10x cuadrada y. Ahora, dense cuenta, hasta ahorita creo que ya con esto podemos darnos por enterados que para saber si un radical es, para saber si una expresión algebraica es semejante o no, nada más basta con decir que tienen que tener la misma cantidad de letras y esas letras tienen que tener los mismos exponentes. Dense cuenta que los coeficientes, es decir, este 2, este menos 3 y este 10, pues no, esos no tienen que ser iguales, porque si no, más que semejantes serían idénticos, ¿no? Los términos. Y bueno, aquí nada más precisamente para diferenciar, dense cuenta que si yo tengo algo así como 4x cuadrada y cúbica, esto no es semejante, o sea, vamos a decirlo así, que no es semejante. Bueno, no, porque eso sería el símbolo de igual, pero bueno, se entiende que no sería semejante a lo que es por ejemplo, 2x cúbica y cuadrada. ¿Por qué? Porque dense cuenta que son las mismas letras, sí es correcto, x y y es verdad, pero dense cuenta que el exponente no es el mismo para cada letra. En el término de la izquierda el exponente es 2 para la x y en el término de la derecha el exponente es 3 y para la y en el primer término, en el término de la izquierda el exponente es 3 y en el término de la derecha el exponente es 2. Por lo tanto, eso no, digamos, esos no serían términos semejantes. Bueno, aclarado eso ya, ¿cómo nosotros entonces podemos ajustar esto a lo que son los radicales? Pues vamos a decirlo así, para que dos radicales sean semejantes, voy a hacer aquí una línea divisoria. Para que dos radicales sean semejantes, pues tienen que tener precisamente el formato radical, o sea, el radical como tal, ya el radical final, por decirlo de una manera, ese tiene que ser el mismo. Ojo, el mismo, cuando digo el mismo, me refiero a lo siguiente. Voy a ocupar esta expresión de aquí arriba. Tienen que tener la misma base, el mismo signo y el mismo exponente. Bueno, y la misma cantidad de letras. Tienen que tener entonces la misma base, el mismo signo y la misma cantidad de letras con los mismos exponentes. Esos serían radicales semejantes. Y así como los términos algebraicos, que son estos que yo acabo de escribir acá, en lo que encerré en rojo, o sea, el 3, el 6, el menos 2, el 2, el menos 3, el 10, y el 4 y el 2, esos se llaman coeficientes. Un radical también puede tener coeficiente. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, incluso, recuerden que en el ejemplo que vimos, comenzando con la primera parte de este tema, fue la raíz cuadrada de 108. Acuérdense que yo hice ese ejemplo nada más como para recordarles a ustedes cómo se reducían los radicales a una forma, digamos, más simple, que realmente era la forma estándar, pero sin cuidar que, pues, en este caso no hubo letras, no había fracciones y no había muchas cosas que realmente ya expliqué en estas tres partes, que sí tengo que tener en cuidado para lo que son los radicales. Entonces, por ejemplo, precisamente yo en aquel video, yo les explicaba que raíz de 108 terminó siendo lo mismo que 6 raíz cuadrada de 3. Vaya, recuerden que ustedes pueden demostrar esto haciendo los cálculos precisamente con una calculadora científica. Es decir, por ejemplo, incluso, a ver, yo aquí tengo mi calculadora científica a la mano. Si yo saco la raíz cuadrada de 108, la respuesta me da a 10.39. Y si yo multiplico 6 por la raíz cuadrada de 3, pues esto me da también como respuesta 10.39. ¿Por qué? Porque son expresiones equivalentes. Realmente valen lo mismo. Entonces, vean por favor que precisamente utilizando este radical que está en pantalla como ejemplo, dense cuenta que el radical es raíz de 3, pero su coeficiente es un 6. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ¿cómo sé que dos radicales son semejantes? Por ejemplo, aquí tengo 6 raíz de 3, por ejemplo puede poner algo así como menos 2 raíz de 3, por ejemplo otro puede ser, no sé, 17 raíz de 3, ¿por qué? Porque dense cuenta que al fin y al cabo el radical, o sea la raíz, esa es la misma base, mismo exponente, mismo radicando, si lo quieren ver así. Entonces, por eso concluyo yo que los términos son semejantes, o sea, son radicales semejantes. Vaya, incluso un ejemplo de radical, digamos, no semejante, pues sería el que, por ejemplo, voy a escribir ahorita. Por ejemplo, si yo tengo algo así como tipo, no sé, 7 raíz cúbica de m cuadrada, y acá, por ejemplo, pongo un menos 3 raíz cuadrada de m cúbica, dense cuenta que eso no es semejante. ¿Por qué? Porque para empezar, bueno, yo sé que sí, el radicando de alguna forma es el mismo, es la letra m, pero dense cuenta que el exponente precisamente de esos radicandos, o sea, aquí es 2 y aquí es 3, por lo tanto ya valió, ¿no? Ya no fue. Y también la base del radical de la izquierda es 3 y la base del radical de la derecha es 2. Incluso yo a propósito le escribí 2 para que se viera que pues tiene su base ahí escrita, ¿verdad? Pero pues si yo no se lo pongo, pues ahí yo creo que es más obvio, ¿verdad? Que no es, digamos, que no es lo mismo que la base del radical de la izquierda, o sea, ¿a cuál radical me refiero? A este de acá. Por lo tanto,
esos radicales no son semejantes. Entonces, ¿cómo concluyo yo que los radicales, que dos o más radicales son semejantes? Que el coeficiente no importa, no hay ningún problema, puede ser la cantidad que sea, positiva, negativa, etcétera, pero yo concluyo que son semejantes cuando el radical es el mismo. El mismo es literalmente el mismo. Misma base, mismo radicando, radicando incluye una letra o más letras o números, y mismo exponente del radicando. Y mismo signo. Entonces, y vaya, ¿por qué aclaro esto del signo? Ya concluyó con esto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo así como 2 raíz de 8, esto digamos no es semejante a 3 raíz de menos 8. Entonces, ¿por qué? Dense cuenta que sí, la base es la misma. ¿Cuál es la base para los dos radicales? 2. A ver, aquí la escribo. Base 2. El exponente sí, es el mismo para los dos radicandos. O sea, 1 y 1, ¿verdad? Pero dense cuenta que el signo ya no, porque aquí es positivo, ayer ya se lo escribí, y acá es negativo. Entonces, a pesar de que tengan prácticamente todo idéntico, si no literalmente no son idénticos los radicales tal cual, idénticos, entonces se concluye que las expresiones no son semejantes, es decir, los radicales no serían semejantes. ¿Cómo le hago para que los radicales sean semejantes? Pues vaya, ya nada más dejo esto ahora sí como último guiño a lo que viene en el próximo video. A ver, por ejemplo, podría ser algo así. ¿Qué dirían si yo les dijera que, por ejemplo, la raíz de 108, este radical es semejante a raíz de 51? O sea, ustedes pueden decir, oye, pero ¿cómo van a ser semejantes, no? Bueno, de entrada tienen la misma base, pero no es el mismo radicando, y el exponente sí es 1 para los dos, pero el radicando no es el mismo. Pero recuerden que eso se puede, digamos, simplificar con factorización, en este caso con descomposición factorial más bien, para decirlo de una manera un poco más familiar. Podemos hacer la descomposición factorial para ambos radicales, reducirlos a su forma estándar y darnos cuenta que lo que ya quede como radical más chiquito va a ser, digamos, en este caso, pues a partir de ahí va a ser semejante. Pero eso, vuelvo a repetir, ya lo voy a dejar finalmente para lo que es el siguiente video, que ya comenzaremos precisamente con lo que son la simplificación de los radicales. Hasta aquí voy a dejar este video con estos 3 videos que tratan de este tema de propiedades de los radicales. Ya concluye la parte teórica y también obviamente vi algunos ejemplos para ir digamos explicando cada una de las condiciones o de las propiedades de los radicales y todo eso para pues obviamente que fuera de la mano con la parte teórica, un poquito de parte práctica, ¿no? Algo visual. Pues ahora sí, hasta aquí dejo este video y no me despido sin antes, como siempre, pedirles de favor que se suscriban a este canal, que me regalen un like y también, ¿por qué no?, de que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda también que si tú conoces a alguna persona o algún estudiante que quiere aprender matemáticas o que le gustan las matemáticas o que quiere estudiar para un examen o por qué no hacer una tarea incluso, pues, y si tú piensas que el contenido de este canal es bueno y pudiera servirles y me recomendarás con ellos, pues te lo agradecería mucho, porque con esto llego a más personas que pues pudieran adaptarse a lo que es mi estilo de enseñar, ¿por qué no? También recuerda que la caja de comentarios se encuentra abierta por si tienes alguna duda, alguna aclaración, no sé, tienes, o no sé, alguna corrección por si yo me equivoqué en este video o en algún otro. Recuerda que siempre pido que sea bajo las condiciones de lo que es el respeto, la buena comunicación, la educación, las buenas palabras y las buenas formas. Por favor, vaya, si ustedes van a usar la caja de comentarios, les pido por favor que sea de esa manera. Créanme que así con mucho gusto yo les responderé a la brevedad y pues por qué no también otras personas pueden interactuar con ustedes. Pero siempre y cuando los comentarios pues no sean ofensivos o algo por el estilo. Pues ahora sí me despido de ustedes, nos vemos ya en el próximo video, que estén muy bien, hasta luego.